Bien, vamos a dar inicio al curso. Bien, el objetivo principal que nosotros tenemos hablan de empezar a hablar de un izaje de cargas es que conozcamos la metodología que vamos a emplear durante la operación, saber las condiciones, y cuando refiero a condiciones hace referencia a las condiciones no solamente ambientales, porque evidentemente la condición ambiental influye durante el izaje de la carga o durante la manipulación de la misma. Más adelante también sabremos la diferencia que existe una U y otra para que sepamos al menos como referencia o al menos como terminología básica de lo que es el tema de izaje de cargas. Los requerimientos son parte indispensable dentro del izaje de cargas porque nosotros tenemos que saber cuál es la normativa de referencia que tenemos que tener, ya sea nacional o internacional, o poder diferenciar cuál es la más adecuada u oportuna para poder realizar cualquier izaje de cargas, ¿verdad? Los estándares, hay que recordar que siempre nos da una normativa, en este caso vamos a tomar referencias estadounidenses o europeas, para que conozcamos cuál es el nivel de la prevención que nosotros tendremos que ejecutar durante la ejecución de la misma. Como objetivos específicos para nosotros es saber los lineamientos para realizar de forma segura el izaje de las cargas, ¿verdad? Es indispensable que nosotros podamos saber cuál es la operación que nosotros tenemos que tener en cuenta para ejecutarla, ¿no? En muchas organizaciones sucede que siempre indican que el de seguridad o el SOMA o el ingeniero de prevención o como se llame en su organización es el único responsable de la seguridad. Ello es muy ajeno o muy lejano la realidad cuando ya ingresamos al campo. ¿Por qué? Porque la seguridad es un trabajo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como prevención tenemos que involucrar al colaborador o al operador, al rigger, al supervisor del trabajo, al residente de la obra, el mismo seguridad. En realidad es un colectivo que hace ese trabajo. Entonces no es una responsabilidad única. Vamos a hablar también de cuál es la documentación de gestión de riesgo que tenemos que tener en cuenta para hacer todo el tema de lo que es el izaje de las cargas, ¿verdad? Nosotros también tenemos que identificar características principales de los elementos y los equipos que intervienen en el izaje de la misma. Y vamos a definir algunos criterios para la aplicación de un plan izaje. ¿En qué momento necesito un plan izaje? ¿En todas las actividades necesitaré? ¿Cuáles serán una actividad crítica o no crítica para hablar de izaje? Entonces, todo ello lo vamos a ver el día de hoy. Una vez más, recalcar la importancia de, siendo un izaje, por más sencillo que pueda parecer, es una actividad y se considera a nivel nacional un trabajo de alto riesgo. Y como es un trabajo de alto riesgo, tenemos que estar muy despiertos y capacitados y certificados para hacer la operación. Vamos a ver cuáles son los requerimientos que tenemos que tener en cuenta. Este es nuestro contenido el día de hoy. Vamos a hablar un poco de... vamos a hacer una pequeña introducción referente al izaje de cargas. Como ya les había indicado, la terminología mínima que nosotros tenemos que tener o la terminología mínima que debemos saber para hacer lo que es izaje de carga, los factores de riesgo que uno tiene que tener para elaborar la actividad propiamente dicha, cuáles son algunas maniobras permitidas y quizás que las cuales sí representan un riesgo mayor, ¿verdad? Los tipos de grúa, que también es importante al momento de la selección para el tema de lo que es el izaje, ¿verdad? Las inspecciones que hay que hacer, no solamente para la maquinaria, sino también para todos los elementos del izaje, como las eslingas, los ganchos, los grilletes, los cáncamos, templadores, u otros que necesitemos para la operación, ¿verdad? La selección de los elementos, algunos errores comunes también, que siempre suceden, o en su gran mayoría suceden, lo vamos a ver. Hay una tabla de cargas que necesitamos comprender cómo es que funciona cuando hablamos de la fuerza de la prueba quizá de la manufactura o de repente del radio de la carga o la longitud de la pluma o el peso del que voy a levantar. Todos esos elementos hay que tener en cuenta y para ello vamos a verlo en la tabla de cargas. La selección de los elementos, como ya te he indicado, hay que saber cuáles son los elementos más adecuados para ejecución de la carga, ¿verdad? No será lo mismo una carga
en las cuales represente un diámetro de 8 metros, a la cual yo tenga una caja, no sé, de 2 toneladas, ¿no? Entonces son factores que hay que tener en cuenta ahí, y la documentación de gestión de riesgo, que ya le había indicado a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al margen de ser de carácter legal, al margen de que sea auditable por el Ministerio de Trabajo, la SUNEFIL o alguna autoridad competente, para nosotros tiene que ser un elemento indispensable antes de la actividad. ¿Por qué? Porque me va a permitir, primero, determinar quiénes son las personas que puedan tener las competencias necesarias. Segundo, quiénes son los responsables de hacer el llenado de la documentación, quiénes son los responsables o de qué manera voy a comenzar a inspeccionar mis equipos, mis herramientas, mis elementos de izaje. Y todo ello lo vamos a ver cuando hablemos documentación de gestión de riesgo. Muy bien, vamos a empezar por la normativa. En esta oportunidad he creído como conveniente hablar de normativa ASME. A las personas que se están involucrando, las personas que de repente no conocen que existe una metodología o que existe una normativa, en este caso ASME, eh, y no quiero decir que es la única, ¿verdad? Porque a lo largo de esta capacitación vamos a ver diferentes normativas. Sin embargo, la normativa hace referencia de forma muy puntual, muy textual, cuando hablamos de cómo vamos a fiscalizar, cómo vamos a controlar, cómo vamos a evaluar todas las operaciones o mantenimientos o las inspecciones o el diseño y la construcción del izaje propiamente dicho. Bien, ¿qué es ASME? ¿Qué entendemos por ASME? Si bien es cierto, hay grande, dice, ¿no? Los estándares ASME forman parte de la base de requerimientos comprensivo de izaje, pero en términos sencillos, ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, en las cuales no, a través de esta normativa, yo voy a saber cómo voy a realizar mi actividad de forma segura. Es por eso que ASME tiene diferentes, si bien es cierto, diferentes estándares para cada actividad de forma muy específica. Por ejemplo, si es que yo quisiera hablar en este momento de una certificación ASME para una grúa fija o una grúa torre, como lo quieran llamar, o estacionaria, algunos lo llaman, tendría que utilizar la ASME B33, ¿verdad? Esta normativa es muy empleada, ¿sí? Muy empleada cuando leemos, por ejemplo, de eh, una, eh, una actividad de izaje en la cual justamente esta grúa sea fija, ¿verdad? O que si es que, ingeniero, si es que yo quisiera hablar de una grúa en la cual sea móvil, ¿no? Que tenga un desplazamiento, etcétera, ¿qué normativa tendría que emplear? Para ello tendría que emplear la B35, en las cuales justamente me va a dar todas las referencias, no solamente de la operación, ¿no? Como ya te había indicado, sino que cómo es que voy a hacer el mantenimiento de esas grúas, de todos los elementos de izaje, cómo voy a hacerles inspecciones, ¿no? ¿Cómo voy a diseñar mi plan o voy a diseñar la planificación para el izaje y la construcción propiamente de la misma, ¿verdad? Entonces, en realidad hay muchos más. Ahí cito una cantidad interesante de certificación, en este caso ASME, pero por favor, que no se me entienda que no es la única, no, no es la única. Para eso existen mucho más normativa y voy a citar una más para que ustedes lo puedan tener bastante mapeado, pero tomo como referencia ASME porque cuando ustedes vayan a inspeccionar sus eslingas, vayan a inspeccionar cualquier elemento de izaje, que puede ser un grillete, un cáncamo, en su gran mayoría, esto vamos a poder apreciar que viene ya esto digamos, por defecto, la certificación ASME. Me dice, ¿sabes qué, ingeniero? Usted para que pueda hacer la inspección esta eslinga tendrá que ser mínimo derivada o mínimo fabricada y esto bajo los estándares ASME. Eso no quiere decir que usted tome como referencia OSA, por ejemplo, ¿verdad? Si bien es cierto, OSA también es una forma en la cual, de gran referencia para nosotros, pero recuerde que OSA, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente es una ley que todos tienen que seguir.
¿verdad? Sin embargo, para nosotros, los latinoamericanos, es una norma de guía o de referencia. Lo mismo que la normativa ASME, ¿verdad? Sin embargo, esto me parece... eh, Evelyn García me dice, ANSI, ISO, definitivamente que sí, ¿no? Si es que quisiéramos nosotros agregar o motivarlos a ustedes para que comiencen a averiguar e investigar un poquito más, yo podría tener como referencia la ASTM, ¿no? Que hace poco, incluso para hablar de un tema muy, muy específico, hace unos años, unos 8 años aproximadamente, hizo una migración, por ejemplo, para hablar de un tema muy específico de equipo de protección personal, ¿no? ANSI, antes se consideraba ANSI Z49 para hablar de un equipo específico de un zapato de seguridad, pero ahora ya no. Ahora hablamos de ASTM 2412 y 2413. ¿Pero qué quiere decir ASTM? En realidad es un instituto que va a validar justamente la seguridad en los materiales que vamos a emplear en el campo de trabajo. Ahora ACTM está tomando mucha relevancia, que también es una normativa muy importante que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si es que usted se encuentra en la industria petrolera, ¿no? Por ejemplo, podemos emplear la norma de referencia API, ¿no? Que es la industria americana del petróleo. Si usted quisiera saber o averiguar un poco más, si es que está en esa industria, le invitamos a que pueda comenzar a profundizar ese conocimiento. Pero en realidad, así como nos decía ya nuestra colega Evelyn, me parece, sí, Evelyn García, ¿no? Podemos tomar muchas más, ¿no? ANSI, ASTM, AWS, para citar una vez más otro ejemplo que vaya gamificando todo lo que vamos indicando, tenemos el GIS, si es que usted quiere tomar una referencia asiática, tenemos, ¿no? El estándar de industrias en Japón, ¿verdad? Y así muchas más, ¿no? Muchas más que vamos a tener en cuenta, pero como yo ya les vengo recalcando o indicando, tomamos siempre ASME como gran referente. ¿Por qué? Porque las eslingas, eh, todos los elementos de izaje, yo voy a poder apreciar que en su etiqueta de fabricación indica que por favor usted tiene que guiarse bajo los estándares de ASME. Si es que usted quiere saber todo lo referente a eslingas, tendría que revisar ASME B39, ¿verdad? Ahí me da justamente los tipos de tejido, las restricciones que tengo que tener, las formas en las cuales yo puedo emplear ese tipo de slingas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ASME no solamente tiene que ser como referencia, desde mi punto de vista, usted debería asumirlo prácticamente como un estándar para todas sus operaciones de izaje, ¿verdad? Ya sea hablemos de una torre grúa, de grúas móviles o de un monorriel, etcétera, o brazos articulados, etcétera, de acuerdo a la actividad que usted le toque participar o le toque elaborar o tener la experiencia. Si es que no la tiene todavía, esto en buena hora, usted ha empezado bastante temprano para comenzar a investigar, comenzar a ver cada vez más información estándar, en este caso ASME o ANSI, como usted guste, o alguna otra referencia que yo le haya brindado, para que desarrolle sus actividades de forma segura, ¿verdad? Entonces, como ya te había indicado previamente, no solamente ASME, en esta oportunidad también hago referencia a las partes más importantes de una grúa, una locomotora, una industria naval, ¿no? Etcétera, para que usted tome también como referencia y pueda usted comparar. Eso es lo más importante y lo más rico siempre en una capacitación o cuando yo voy a leer un estándar. Digo, a leer OSAS o a leer ASME, ¿cuál tiene un mejor estándar? Pero déjeme decirle que siempre tienen información cruzada. ¿A qué se refiere? Que muchas veces cuando usted le toque una oportunidad, por ejemplo, de leer CFR 1910-184 que habla de slingas, usted en un apartado va a leer que tome como referencia según lo indicado por ASME. Y ASME dice igual, parecido. En un apartado me dirá, por favor, usted toma como referencia a ANSI o ACTM, etcétera, ¿no? Siempre hay información cruzada. ¿Por qué? Porque estos son estándares de diferentes lados que cada uno evidentemente trata de elevar cada vez mayor o cada vez con un estándar de mejor calidad, ¿verdad?
Por favor, no duden en realizar alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud. Yo trataré en la medida de lo posible, tratar de resolver alguna inquietud. Para hablar de terminología de la actividad, acá no solamente yo voy a hablar de términos, por favor. Voy a hablar cuáles son las responsabilidades, cuáles son las restricciones que tiene cada uno de ellos. El operador de la grúa en esta oportunidad, ¿no? Que el operador en realidad es quien va a velar la operación del equipo. Es el operador que tiene que hacer la inspección o la preinspección de sus equipos. En muchas organizaciones nosotros tenemos un checklist o un listado de verificación, como lo quiera llamar, de los equipos. Algunos le llaman línea amarilla, algunos le llaman los vehículos amarillo y negro, como usted quiera llamarlo. Indistintamente de ello, usted tiene que hacer una verificación integral de sus equipos. ¿Y quién tiene que ejecutarlo? Debe ejecutar el operador. El operador no solamente es el responsable de la operación, el operador es responsable desde que ya ingresa al pórtico de la constructora, de la mina, de la industria, indistintamente de ello, desde ahí somos responsables en traer toda la documentación pertinente, ¿verdad? César Guaita nos dice realizar la vuelta a gallo. Sí, en realidad para las personas que no conocen a qué se refiere, es una verificación integral que significa darle vuelta a 360 grados al vehículo. Nosotros cuando hablamos por ejemplo, de un rescate o un primeros auxilios, cuando hablamos ya de un desastre por izaje de cargas, nosotros también tenemos que realizar, nosotros los responsables de la seguridad o enfocado ya al rumbo bomberil, nosotros lo llamamos, ¿cómo es? Un relojeo. ¿Qué significa? Es lo mismo que nos ha indicado en esta oportunidad nuestro colega César Guaita, ¿no? Dar una vuelta a 360 grados para verificar qué cosa. Verificar que la zona sea segura, para verificar, poder identificar qué es lo que ha pasado y poder brindar los primeros auxilios de ser el caso. También eso lo vamos a ver más adelante con un poco mayor de profundidad, ¿sí? Pero muchas gracias, César, por tu aporte, es muy valioso para todos nosotros, ¿sí? El operador no solo realiza la inspección del equipo, como ya le había indicado, el operador tiene que conocer cuáles son las especificaciones y a qué se refiere, por ejemplo, cuando ya comienza a tener solamente algún sonido extraño, cuando ya comienza a realizar un movimiento extraño, también esta maquinaria, el responsable de parar inmediatamente debería ser el operador, ¿verdad? Hay que recordar, algunos profesionales cometen quizás el error de parar una actividad o un izaje cuando está en la parte superior, ¿no? Cuando ya yo estoy en levantamiento de la carga. Yo no puedo hacer la parada en ese lugar, ¿verdad? Yo no puedo parar de forma brusca esa actividad porque hay diferentes situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bien, admin, bueno, dice, sí, claro, evitar la visión del túnel. A lo que está indicando en esa oportunidad nuestro colega, la visión de túnel es solamente enfocarnos a a lo que mi campo visual me determina, nada más. Y eso sería un error fatal para nosotros si es que somos primera respuesta, ¿no? Enfocarnos solamente en el herido, enfocarnos solamente en la maquinaria y no determinar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, es un grave error para nosotros. Keiler Díaz nos dice, Inge, buenas tardes. Disculpe, bueno, no he trabajado aún estos frentes de izajes con grúas. Dígame si es recomendable usar casco de seguridad el operador adentro o no. A ver, para recordar, nosotros tenemos una norma de referencia básica que es la ley 29783, su decreto supremo 005-2012 TR y algunas modificatorias que han surgido, pero usted, si es que se va al rubro industrial, se va al rubro de construcción, se va al rubro de minería, usted tiene un apartado básico. ¿Cuál es? Dice, toda persona que debe ingresar, ¿no? O que ingresa a las instalaciones tiene que tener un equipo de protección básico. ¿Cuál es el equipo de protección básico? Sus zapatos punta de acero, sus guantes de seguridad, sus lentes y su casco.
Eso es lo mínimo que usted tiene que tener desde la puerta, al margen que esté operando o no esté operando, pero desde que usted ingresa a la puerta hacia la organización, usted como seguridad tiene la obligatoriedad de hacer cumplir esa norma, ¿no? Si es que ya quiero tomar una norma de referencia, usaré la norma G050, ¿no? Ya, o el decreto supremo 023 2017 de energía y minas, por ejemplo. Pero su norma base es la ley de seguridad. Por favor, recuérdenlo. Básico para nosotros. Como ya les había indicado de forma preliminar, es importante para el operador, es importante para el rigger, es importante para el supervisor de seguridad y para toda la organización que el operador sea una persona certificada. ¿Y quién es el organismo o cuál es la certificación que tiene que tener? Indistintamente tiene que tener la certificación ASME, ¿no? Que es importante evitar para nosotros. Están mis plantas. Oh. Nash Lady, buenas tardes, ingeniero. Sí he estado presente. Es muy delicado, sí, estar pendiente de todo, ¿sí? Como ya les había indicado, ¿no? Ya les había indicado, eso es importante, valioso para cada uno de nosotros. El operador, desde el operador ya nace un aporte valioso, una situación muy importante para nosotros, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, por favor, ¿sí? Por favor. Ustedes también tienen la posibilidad de aumentar su estándar pese a que no lo pueda indicar, ¿no? Alguna norma. ¿Cómo lo puede hacer? Siempre tomando de repente alguna evaluación de acuerdo a estos estándares que estamos teniendo. ¿Para qué? Para también dejar evidencia que el colaborador conoce, ¿no? Conoce. Hoy, en la actualidad, hoy más que nunca que estamos en la era digital, en las cuales una capacitación se realiza de forma virtual, es más accesible, estamos conectados a nivel de todo el Perú, es probable, y en las cuales siempre una evaluación es indispensable para que nosotros podamos contrastar lo aprendido, ¿verdad? Es indispensable contrastar lo aprendido para que nosotros realicemos una actividad de forma segura, ¿verdad? Muy bien. Esto es con respecto al operador, ¿no? Eso con respecto al operador, hay que tener en cuenta ello. Por favor, cuando ya hablemos un poco de la gestión de riesgo, la documentación de gestión de riesgos, hay que tener en cuenta, señores, que sus permisos de trabajo tienen una validez de un turno, ¿no? Un turno laboral en las cuales implican 8 horas, ¿verdad? Si es que yo voy a realizar en otro frente de trabajo y voy a realizar otra actividad también de izaje, ¿debería tener otro permiso, ingeniero? Sí, definitivamente que sí. Lo vamos a ir aclarando y profundizando de acuerdo desarrollemos, ¿verdad? Keiler igual nos dice, muchas gracias por las aclaraciones, a usted, Keiler. Admin nos dice, pero lo más recomendable son botas con punta de baquelita, ya que las puntas de acero se convierten en cuchillas y pueden cercenar los miembros inferiores. Cuidado con eso. A ver, es importante también rescatar esta información porque el zapato punta de acero tiene como características cuidarnos justamente nuestro pie, sobre todo en las partes frontales, porque justamente ASTM y ANSI también en su anterior versión nos indicaba que las mayores o los accidentes con mayor número que se han ejecutado a nivel mundial son sobre todo justamente en las partes o en las puntas de nuestro pie, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en las partes laterales o posteriores no lo tiene. Para hacer énfasis en esa normativa, incluso nos dice que el zapato punta de acero tiene que ser antideslizante, proteger contra materiales peligrosos, evidentemente cubrir nuestra puntera, cubrirnos la parte posterior también, ¿verdad? Sus costuras tienen que tener un tipo específico de puntada, ¿no? O la costura que también lo indica en la norma. Entonces, son muy explícitas esas normas. Por favor. Pedro nos dice, para terminar lo de admin, nos decía, ¿y qué pasa con la punta de baquelita? Lo que pasa es que una punta de baquelita es un aislante justamente para hacer trabajos eléctricos, indistintamente, o la restricción que se tiene a un zapato punta de acero, si bien es cierto, el mayor factor es el tema eléctrico, pero acá lo está enfocando admin con respecto a que yo me puedo cercenar los pies o los dedos del pie, ¿verdad?
hay una restricción. Entonces, para eso también usted tiene que inspeccionar los equipos de protección personal. Usted tiene que verificar ello, que la puntera de cero no esté en algún movimiento, porque eso también puede generar lo que usted nos está indicando. Espero que haya resolvido su consulta. Pero Martín nos dice, cuando uno solicita la certificación de operador y rigger para conocimiento de personal involucrado, ¿el documento certificado debe ser en referencia a ASME? Sí, debe ser en referencia a ASME, pero como ya le habíamos indicado, de forma preliminar no es la única. Las más conocidas son ASME y ANSI.